Bona tarda, gràcies per la vostra assistència en aquests temps tan convulsos, però el lloc ja veieu que val la pena. Y gracias a la Biblioteca Arús por la seva invitación. La presentación irá del siguiente modo. En la primera parte haremos un esbozo biográfico de Juan García Oliver. En la segunda parte hablaremos sobre la asombrosa memoria y el excelente archivo a disposición de Juan García Oliver. Y en la tercera plantearé una pregunta clave para intentar comprender al militante y al pensamiento de Juan García Oliver. Vamos pues a la biografía de Juan García Oliver. Fue un destacadísimo militante anarcosindicalista, camarero de profesión. Nació en Reus el 19 de enero de 1902, en el seno de una familia muy pobre y numerosa. Su padre, José García Alba, era de Xàtiva. Era albañil y su madre, Antonia Oliver Figueras, era campesina. En su niñez vio como ambos trabajaban 11 horas diarias como peones del textil en el Vapor Nou de Reus. Apenas cursó estudios de primaria. Su universidad en realidad fue la cárcel. En su niñez, en una sublevación popular, escuchó una frase que se le quedó grabada toda la vida y que le impresionó muy vivamente. No se puede con el ejército. En 1921 se hizo cargo del Comité Provincial de la CNT en Tarragona, impulsando la creación de sindicatos únicos y de grupos de acción. Se ganaron las huelgas planteadas en el textil y transportes, huelgas planteadas por mejoras salariales, utilizando métodos de acción directa con la intervención de grupos armados contra los capataces del textil, a los que se exigió con la pistola en la cabeza que eligieran entre el absoluto respeto a las trabajadoras o sus sesos esparcidos por las paredes. La principal conquista de estas huelgas, tanto del textil como del transporte, no fueron tanto los aumentos salariales como la conquista de la dignidad de los trabajadores y el afianzamiento del sindicato único y sus métodos de acción directa. Juan García Oliver aplicaba una de las máximas de Salvador Seguí: las huelgas solo comienzan si se han de ganar. En el transcurso de ese año 1921, centenares de cenetistas murieron a tiros en las calles y en las fábricas. Los presos eran asesinados en los traslados carcelarios o a la salida en libertad de las prisiones, mediante la criminal aplicación de la llamada Ley de Fugas. García Oliver, en 1921, fue a Madrid para colaborar activamente en los preparativos del asesinato del presidente del gobierno, Eduardo Dato, que fue ejecutado el 8 de marzo de 1921 por 3 trabajadores del metal, Mateu, Nicolás y Casanellas. Eduardo Dato era el principal responsable del terrorismo estatal en curso. García Oliver intervino en la compra de la moto usada en el asesinato y dibujó el plano de un posible escenario del atentado. En 1922 contribuyó a la creación del grupo Los Solidarios, junto a Durruti, Francisco Ascaso, Gregorio Chubé, Ricardo Sanz, Aurelio Fernández, etc., para responder al terrorismo combinado del Estado y la patronal, enfrentándose a los pistoleros del Sindicato Libre. El Comité Regional, que aprobó la creación de los Solidarios y aprobó también que cualquier militante cenetista fuera armado como único medio de autodefensa, era un comité formado por Pestaña, Peiró, Piñón y Marco, todos ellos, en agosto del 31, destacados treintistas. En la campaña electoral de febrero de 1936 intervino en incontables mítines en favor de la amnistía. Era partidario de la participación de los cenetistas en las elecciones, rompiendo con el tradicional abstencionismo ácrata. Argumentaba, no solo él, sino todo el grupo Nosotros, que si ganaban las derechas, el golpe de Estado, el golpe militar fascista, sería inmediato. Pero si ganaban las izquierdas, el golpe derechista se retrasaría medio año, lo que le daría tiempo para el armamento de los comités de defensa. En mayo de 1936 asistió al Congreso de Zaragoza. Juan Montserrat, Francisco Ascaso y García Oliver
acudieron en representación del Sindicato del Fabril y Textil de Barcelona. Fue partidario de la unificación con los cenestistas extendidos, esto es, con los treintistas, y presentó una ponencia sobre comunismo libertario que fue totalmente desfigurada en su redacción final. Y otra sobre la formación de un ejército revolucionario que concretaba en la extensión a toda España de los comités de defensa que ya existían en Cataluña y sobre todo en Barcelona. Cipriano Mera, en la reunión, le preguntó irónicamente de qué color quería los entorchados, los galones. Meses después, quien llevaría entorchados sería Cipriano Mera. El 19 y 20 de julio jugó un papel destacadísimo en los combates callejeros, como organizador y estratega en el seno del Grupo Nosotros, constituido en Comité de Defensa Confederal que coordinó la insurrección obrera en Barcelona. A propuesta de García Oliver se adoptó la táctica de dejar que la tropa saliera a la calle porque fuera de los cuarteles era más fácil de derrotarse. Los líderes anarcosindicalistas predicaban mediante el ejemplo, interviniendo directamente en las luchas callejeras. Entre las 11 y las 12 del mediodía del 19 de julio, las tropas sublevadas habían sido derrotadas tras más de 6 horas de combate en la brecha de San Pablo, frente al molino. Las tropas de los cuarteles de Pedralbes y Lepanto, en la periferia, pasando por Plaza de España y la brecha de San Pablo, llegaban a enlazar con Atarazanas y Capitanían, que eran el centro de la insurrección. En la brecha de San Pablo se había conseguido cortar ese enlace de entre Plaza de España y Atarazanas y Paralelo. Tras la victoria en la brecha de San Pablo, se vio como Francisco Ascaso saltaba de alegría blandiendo un fusil por encima de la cabeza, mientras García Oliver no dejaba de repetir: sí que se puede con el ejército, sí que se puede con el ejército. En ese punto crucial de la ciudad, los anarcosindicalistas, entre los que se encontraba Francisco Ascaso, Juan García Oliver, Antonio Ortiz, Ricardo Sanz, Quico Sabaté y tantos otros combatientes anónimos, se había derrotado al ejército. El 20 de julio por la tarde, García Oliver formó parte del comité de enlace junto a Durruti, Josep Asens, Abad de Santillán y Aurelio Fernández, que se entrevistó con Companys en la Generalitat, aceptando debatir su oferta de colaborar con el resto de fuerzas antifascistas en un organismo común. En el pleno de locales y comarcales del 21 de julio, reunido en la Casa CNT-FAI, la propuesta de García Oliver de ir a por el todo fue derrotada con el único voto favorable de la comarcal del Bajo Llobregat. Se aceptó mayoritariamente la propuesta de Federica Montseny, por convicción, y de Abad de Santillán, por temor a una intervención extranjera, de colaborar con el gobierno de la Generalidad y el resto de fuerzas antifascistas en el nuevo organismo denominado Comité de Milicias. El 21 de julio por la noche se reunió por primera vez un comité de milicias ciudadanas, porque el decreto aprobado por Companys hablaba de milicias ciudadanas. Juan García Oliver amplió las competencias y funciones del decreto publicado ese mismo día por Companys, convirtiéndolo en un comité central de milicias antifascistas, autónomo e independiente de la Generalidad. Juan García Oliver editó al día siguiente un bando que imponía un nuevo orden revolucionario y sustituía el Comité de Milicias Ciudadanas de Companys por el Comité Central de Milicias Antifascistas. El 23 de julio propuso al resto del grupo Nosotros aprovechar la aglomeración de fuerzas milicianas del día siguiente, esto es, de la columna Durruti hacia Zaragoza y de la columna Ortiz hacia Caspe, para ir a por el todo en la ciudad de Barcelona, antes de partir al enfrentamiento con los fascistas en tierras de Aragón. Su propuesta fue rechazada de nuevo hasta después de la toma de Zaragoza. En esa misma reunión se aprobó la constitución de un comité de comités, como instrumento capaz de coordinar y dirigir la organización. Y se preparó la unanimidad del pleno del día 26 de agosto, que supuso la fundación de un comité de abastos. Hay que explicar la situación creada el 20 de julio de 1936. Mientras los comités superiores renunciaban a la revolución y participaban en un organismo de colaboración de clases
junto con Esquerra Republicana, junto con estalinistas, junto con el PUM, en la calle los obreros tomaban las empresas, tomaban las fábricas, organizaban las milicias que partieron hacia Aragón y definieron en los primeros días el frente de combate, se socializaba la producción y la distribución y se enfrentaban y se imponía un nuevo orden revolucionario, gestionando una ciudad de 1 millón de habitantes. Mientras los comités superiores formaban un organismo de colaboración de clases, en la calle se estaba produciendo una de las revoluciones más profundas de la historia. Mientras los comités superiores fortalecían el Estado, en la calle se sustituía al Estado por los nuevos comités revolucionarios de barrio o locales. Esta divergencia fue muy lejos, de forma que en primeros de diciembre del 36, esta divergencia hizo que esos comités superiores tenetistas pidieran a los comités revolucionarios de barrio que las armas que estaban en su poder las cedieran al Frente de Aragón, porque los comités superiores tenetistas habían acordado con Esquerra Republicana, con el gobierno de la Generalitat, con el PUM, con el SUC, habían acordado que esas armas que estaban en la retaguardia, pues, era lógico y era mejor llevarlas al frente. Los comités revolucionarios dijeron, no, las armas que tomamos al ejército en la calle no las vamos a devolver nunca, porque son la garantía de la revolución. Si queréis armas, ahí tenéis acuartelados en la ciudad de Barcelona a la Guardia Civil y a la Guardia de Salto, armados, llevándose a ellos al frente. Nosotros, las armas que conquistamos en la calle el 19 de julio, no las vamos a devolver nunca, porque son la única garantía de la revolución. Esa divergencia de julio del 36, que había iniciado un profundo proceso revolucionario, fue derivando hacia un enfrentamiento cada vez más agudo entre comités superiores y comités revolucionarios de base. En fin, en las reuniones del Comité Central de Milicias, García Oliver desempeñó un papel de liderazgo, encargándose de la Secretaría de Guerra. A primeros de agosto de 1936 vetó la entrada de ministros del SUC en el gobierno de la Generalidad. Intervino, esto no sé si se entiende bien, Companys, a finales de julio del 36, forma un gobierno presidido, un gobierno en el que entran ministros del SUC. García Oliver dice que eso no lo va a permitir, que si continúa ese gobierno simplemente va a disolver el gobierno de la Generalidad. Tiene suficiente fuerza como para amenazar al gobierno de la Generalitat. De forma que 4 o 5 días después de que en el diario oficial de la Generalitat salga promulgado ese gobierno de Companys, 5 días después ese gobierno es destituido. O sea, la fuerza de los tenetistas es lo bastante importante como para no permitir todavía un gobierno del SUC. En fin, el 4 de noviembre de 1936 aceptó el cargo de ministro de Justicia en el gobierno de Largo Caballero. La entrada de 4 ministros tenetistas en el gobierno de la República, García Oliver en Justicia, Montseny en Sanidad, López en Comercio y Peiró en Industria, sirvió nada más y nada menos que para justificar y arropar la miserable huida del gobierno de la República de un Madrid que parecía destinado a caer en manos fascistas. Largo Caballero no se atrevía a abandonar Madrid si no entraban los anarquistas en el gobierno, porque entonces los anarquistas se hubieran convertido en la única organización que no abandonaba Madrid. Las Juventudes de Madrid respondieron con un hermosísimo eslogan que decía fuera del gobierno, viva Madrid sin gobierno. Pero bueno, finalmente el gobierno de Largo Caballero, con los 4 flamantes ministros anarquistas, se retiró a Valencia. En fin, en mayo del 37 fue uno de los líderes anarquistas más destacados en el llamamiento al alto al fuego. Pronunció su famoso discurso
del beso, fortísima apuesta contrarrevolucionaria para evitar la ruptura de la unidad antifascista. Ordenó el abandono incondicional de las barricadas. La insurrección de mayo finalmente fue derrotada por la radio. El discurso de García Oliver consistía en un momento en que habían barricadas en una parte del PUM y CNT y en otra del PSUC, la Generalitat, Esquerra Republicana. García Oliver decía, cesad de la lucha, yo beso al compañero anarquista fallecido, caído en la lucha, yo beso al guardia de asalto y al guardia civil caído en la lucha. En fin, besaba a todos los antifascistas y su única prioridad era el mantenimiento de la unidad antifascista. Con la caída del gobierno socialista de Largo Caballero el 17 de mayo del 37, Juan García Oliver dejó de ser ministro de Justicia. En el verano del 37, en la CNT se creó una comisión asesora política que el único objetivo que tenía era el impedir un nuevo alzamiento como el producido en mayo del 37. Finalmente, en septiembre del 37, al 20 de septiembre del 37, García Oliver intervino de nuevo decisivamente para conseguir el rendimiento de los anarquistas insurrectos en los escolapios. Es decir, que en septiembre del 37 García Oliver volvió a repetir su papel de bombero jugado en mayo del 37. La cosa fue a más. Y ante el derrumbe del Frente de Aragón, que en mes y medio hemos de considerar que en mes y medio, desde primeros de marzo al 15 de abril, se derrumbó el Frente de Aragón y se llegó de un frente que estaba a las puertas de Huesca, de Zaragoza y de Teruel. El frente se derrumbó y el 15 de abril las tropas nacionales habían llegado al Mediterráneo, habían llegado a Vinaroz y el frente se había retirado hasta el Segre. Esta situación de derrota, de absoluto desastre y de retirada del ejército, se creó en Cataluña, solo en Cataluña, un comité ejecutivo del movimiento libertario, constituido y presidido por García Oliver, que no era más que un organismo militar que militarizó la sociedad, el trabajo y la propia organización, expulsando a aquellos militantes de la organización que no obedecían ciegamente las órdenes recibidas. Finalmente estuvo exiliado en Francia desde el 27 de enero hasta el 15 de julio del 39. El 28 de mayo había nacido su hijo Juan en París y tras una estancia de varios meses en Suecia fue acusado de querer formar un partido obrero del trabajo. En noviembre de 1940 obtuvo un visado individual de tránsito por la Unión Soviética. El 18 de noviembre voló a Moscú y luego tomó el transiberiano hasta Vladivostok, donde finalmente se embarcó rumbo a Estados Unidos, y aunque su destino final era la República Dominicana, gracias a Prieto consiguió un visado de entrada en México, donde pasó prácticamente todo su exilio. En México se reunió con su familia y trabajó por la reorganización de la CNT. En los años 60 participó brevemente en Defensa Interior. Defensa Interior fue un grupo armado antifranquista de ideología libertaria que entre 1962 y 1965 prosiguió la lucha armada del extinto Maquis y estaba formado, entre otros, por Acracio Ruiz, Cipriano Mera, Juan García Oliver, Octavio Alberola, Juan Jimeno y Vicente Llansola. Posteriormente escribió un polémico libro de memorias titulado El eco de los pasos, publicado por Ruedo Ibérico en 1978, de lectura imprescindible para profundizar en su biografía y en la historia del anarcosindicalismo español. Nunca volvió a pisar las calles de Barcelona y de Reus. Murió en Guadalajara el 13 de julio de 1980. Bueno, hecho el esbozo biográfico, habría muchas cosas más que decir, pero bueno, una vez hecho el esbozo biográfico, pasamos a la segunda parte que trata sobre la prodigiosa memoria de Juan García Oliver y sobre sus magníficos archivos. Pero para eso hay que hablar antes del novelista Luis Romero Pérez. Luis Romero Pérez, nacido en 1916 y fallecido en el 2009,
Durante la Guerra Civil fue un preso derechista, combatió en la División Azul y en los años 60 fue un novelista de éxito. Obtuvo el Nadal en 1951, el Planeta en el 63 y el Ramon Llull en el 91, así como el Espejo de España de Historia en el 82, por un trabajo sobre el asesinato de Calvo Sotelo. También destacó como autor de estudios históricos y biográficos. Por ejemplo, 3 días de julio, que fue una novela publicada en 1967, en la que profundizaba sobre los acontecimientos vividos en toda España los días 18, 19 y 20 de julio de 1936. Aunque era un novelista, realmente era muy riguroso históricamente y se documentaba tanto documentalmente como entrevistándose con numerosos protagonistas de los hechos y exiliados, tanto en Francia como en México. En México se entrevistó con Aurelio Fernández y con Juan García Oliver. Y a Juan García Oliver le encargó y le pagó una memoria de su intervención en la lucha de Barcelona del 19 y 20 de julio. Esa narración autorizada, Juan García Oliver lo utilizó, así fue, narración autorizada de 30 horas de lucha en las calles de Barcelona, que se reproduce íntegramente en el capítulo 3 del libro. Es una narración de su experiencia propia, narrada en primera persona, sobre las luchas callejeras en Barcelona el 19 y 20 de julio. Aparte de que tiene un dinamismo de película, de novela de acción, es muy interesante por las reflexiones que hace García Oliver sobre la lucha del 19 y 20 de julio. Destacan 5 puntos. 1. Los comités de defensa como ejército revolucionario de la CNT. O sea, el ejército no fue derrotado espontáneamente porque los anarquistas salieron a la calle, sino porque existían unos comités de defensa entrenados en la lucha callejera y entrenados militarmente para derrotar a un ejército profesional. En segundo lugar, destaca que el éxito de la táctica que consistía en dejar salir a los soldados a la calle en lugar de que se acuartelaran, porque en los cuarteles ofrecerían mayor resistencia. En tercer lugar, destaca la estrechísima colaboración que existía entre el grupo Nosotros y los aviadores del Prat, hasta tal punto que varios miembros del grupo Nosotros habían reconocido Barcelona en aviación antes de la lucha del 19-20 de julio. Es decir, habían examinado el campo de batalla gracias a la conexión que tenían con los aviadores del Prat. Durante la lucha del 19-20 de julio, la aviación bombardeó el cuartel de la avenida Icaria, bombardeó a Tarazanas y también bombardeó el cuartel de San Andrés a petición de los anarquistas. No a través de la Generalitat, sino directamente el grupo Nosotros con el grupo de aviación. De forma que el cuartel de San Andrés, que era uno de los objetivos a tomar, los 30.000 fusiles allí almacenados, se pidió a la aviación que bombardearan el cuartel de San Andrés, pero que tuvieran muy en cuenta de no bombardear la Santa Bárbara para evitar la explosión de la pólvora almacenada y de los fusiles allí almacenados. Es decir, como una colaboración estrechísima con la aviación del Prat. Otro hecho que destaca y que los historiadores que lo dicen se cuentan con los dedos de una mano, que la insurrección en Barcelona no comenzó por una huelga general. En ningún momento se convocó una huelga general. Otra cosa es que la insurrección empezó en domingo, otra cosa es que el miércoles el paqueo en la ciudad de Barcelona, el paqueo eran los francotiradores que habían en la ciudad de Barcelona durante una semana. Durante ese paqueo me he perdido, a ver si retomo el hilo. Sí, que no se convocó una huelga general,
como se pueden decir con la dedo de la mano, los que como no confunden el tema. Otra cosa es que el 28 de julio se pusiera fin a la huelga general que se había convocado por diversos sindicatos durante la semana posterior al 19-20 de julio. Pero la insurrección, la llamada de las sirenas a la insurrección no convocaba a la huelga general, porque se consideraba que hubiera sido contraproducente. Enviado el informe de Juan García Oliver a Luis Romero, este le señaló algunos errores, como por ejemplo que llamase consulado italiano a lo que era la naviera del Gioia Triestino italiano. García Oliver había confundido la naviera del Trieste italiano con el consulado italiano. El consulado italiano nunca había estado en las Ramblas. También que llamaba división a lo que en realidad eran las dependencias militares. Es decir, lo que ahora todavía existe, que está frente a Colón. En la carta de García Oliver a Luis Romero, del 22 de julio del 66, que se reproduce en el capítulo 6 del libro, Juan García Oliver, el texto es la carta es de Juan García Oliver. Juan García Oliver le dice a Romero: señor don Luis Romero, Barcelona, España, comento su atenta y afectuosa del 9 corriente. Es casi seguro que tiene usted razón respecto a los nombres correctos de dependencias militares y del yo italiano. Después de 30 años y carente de documentación, ese es el archivo, el enorme archivo que tenía García Oliver, nada, cero patatero. Después de 30 años y carente de documentación, la rigurosa precisión histórica de lugares y nombres falla lamentablemente. Por eso lo que le envié como narración memorizada, va como narración memorizada. Y aunque muchos no lo creerán, todavía hoy no recuerdo el nombre de la calle en que vivía yo entonces, así como los nombres de las calles del Pueblo Nuevo y el Clot que pisaba diariamente. Es decir, la memoria de García Oliver no recordaba en el momento en que vivía en Pueblo Nuevo las calles que pisaba a diario. Esa es la fabulosa memoria de Juan García Oliver. Supuse que usted haría todo el recorrido de mi narración. Yo también quisiera tener la oportunidad de revivir mis pasos y azares de aquellos momentos. Espero que con el tiempo me sea dable. Le adjunto plano bastante fiel, pero casi sin nombre de calles, del escenario de los primeros pasos de la marcha del 19 de julio. Y hay un croquis, que es de García Oliver, en el que hace un croquis de Pueblo Nuevo, en el que señala, es muy pequeñito, en el que se señala el lugar donde vivía en Pueblo Nuevo, donde se reunían los comités de defensa de la ciudad de Barcelona y donde vivía Durruti, Ascaso, etc. Y hay unas líneas escritas manualmente por él en el que señala todos estos locales. El croquis es muy defectuoso, pero en fin, lo importante es señalar que García Oliver no disponía de ningún archivo y la memoria no era una memoria absolutamente fabulosa, sino más bien defectuosa. De ahí que el eco de los pasos contenga numerosos errores y falsedades. Por lo cual, si consideramos la mala memoria, la carencia de archivos y el afán constante de cortar el cuello a cualquiera que le intente hacer sombra, hacen del eco de los pasos un libro que necesitaría una edición crítica. Una edición crítica en el sentido de que si algún día se publicaran las memorias de García Oliver, habría que tener, por una parte, un volumen, serían el texto publicado por Rodrigo Ibérico en el 78. Pero un segundo volumen debería señalar los diferentes errores que existen en el eco de los pasos. Por ejemplo, dice de Josep Asens que fue miembro de ese consejo de ejecutivo del movimiento libertario. No es cierto, no solo nunca formó parte del consejo del ejecutivo del movimiento libertario, sino que ese consejo, Fidel Miró, que sí que formaba parte de ese consejo ejecutivo, firmó una carta mediante la cual se castigaba a Josep Asens con
la inhabilitación para todo cargo en la CNT por su, lo dice, por su acto de cobardía, cuando en el verano del 37, disuelda las patrullas de control. Recordemos que Josep Asens había sido jefe de operaciones de las patrullas de control. La CNT le había pedido que se sometiera a la justicia republicana, como hizo Aurelio Fernández, que se sometió a la justicia republicana y era el secretario de patrullas de control. Pero Josep Asens, Mario Gallut y otros militantes de patrullas de control dijeron que ellos no se sometían a la justicia republicana, que eso era una barbaridad y que sencillamente se exiliaban. Entonces, como castigo, ese comité ejecutivo, el 1 de junio del 38, emitió una orden en que castigaba a García Oliver, a Josep Asens, con la inhabilitación para todo cargo. Evidentemente, ahí hay un fallo de García Oliver, porque carecía de documentación, porque le fallaba la memoria, pero le sonaba algo de Josep Asens respecto al comité ejecutivo, y era no que formase parte, como él dice, sino que el comité ejecutivo había emitido una orden de castigo. En fin, pero el objetivo de Ecos y Pasos Perdidos de Juan García Oliver no es el de señalar todos esos errores. En todo caso, si en algún momento se hiciera esa edición crítica, pues sería cuestión de hacer un volumen, sería el texto del Droide de Berco del 78, otro el de los errores, fallos diversos, y otro los diversos escritos, como algunos de los que se reproducen en este libro, como es ese detalle de la lucha de los comités de defensa por la conquista de Barcelona, y otros textos, la correspondencia con Emilio Romero y otros textos que se reproducen. En fin, pero ese no es el objetivo del libro. Con lo cual pasamos a la tercera parte, en el que se trata de hacer la pregunta. Tenemos dos hechos factuales indiscutibles. Por una parte, García Oliver, el 19 de julio, es un revolucionario y es el principal responsable del éxito de la revolución, de la insurrección obrera en Barcelona el 19 y 20 de julio. Por otra parte, en mayo del 37 es el responsable del discurso del beso, es el principal responsable de que se abandonen las barricadas de mayo del 37. Entonces la pregunta sería esta: ¿cómo se pasa en 10 meses de ser un magnífico revolucionario, un excelente revolucionario, a ser el mayor de los contrarrevolucionarios? Entonces, tanto como la respuesta, importa el correcto planteamiento de esa pregunta, que es lo que la voy a hacer en este momento. ¿Por qué y cómo el revolucionario Juan García Oliver, protagonista indiscutible de la insurrección del 19 y 20 de julio del 36, se convirtió 10 meses más tarde en el protagonista indiscutible de la orden contrarrevolucionaria de abandono de las barricadas? ¿Por qué? ¿Cómo? La única respuesta posible, que hace encajar todas las piezas del puzzle y además explica el cambio de Juan García Oliver de revolucionario en bombero, es esta. Juan García Oliver, pero no solo Juan García Oliver, sino la mayoría del movimiento libertario, la mayoría de la militancia cenetista, sustituyó sus principios libertarios por la ideología de unidad antifascista, con el objetivo único de ganar la guerra al fascismo.